Su tono de voz. Pues estamos transmitiendo en vivo. Ya casi por comenzar el programa. Hasta ver quién se va a conectar. Yo todavía no me acostumbro a hacer estas cosas. Soy muy rebelde. Va a entrar una canción que se llama Un Sueño, un poquitito nada más, y luego ya hacer el intro. Voy a cerrar la puerta. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién se conectó? ¿Quién está por ahí viéndonos? Muy buenas noches. Ya vamos a entrar. Pues muy buenas noches, queridos radioescuchas. Desde el programa de la casa de mi padre, estamos saludándoles en esta noche, dándole la bienvenida primero que nada a nuestro Señor, que es el que lleva a cabo todo y que tiene el control. En esta noche tenemos una invitada especial de lujo, que es nuestra escritora, nuestra hermana Mirna Carranza, que precisamente el estudio que hemos estado llevando a cabo semana tras semana, miércoles tras miércoles, es exactamente escrito por ella, obra del Espíritu Santo quien se manifestó en ella para poder escribirlo. Y pues bueno, la dejo al micrófono para que nos cuente un poquito sobre ella. Buenas noches. Un poquito sobre mí. Ay, ¿desde dónde, Maritza? Desde los principios de los principios, ahora sí que me fui al Génesis. Creo que me dejó así como que muy amplia la pregunta y la intervención, pero bueno, primero que nada, buenas noches. Ponemos en manos de Dios este tiempo. Estamos acostumbrados a honrar a Dios con nuestra vida y que todo lo que podamos decir pues sea lo que Él nos permite hablar. Amén. Y que de alguna manera sea para edificar a otros, ¿no? Ha sido, primero que nada, gracias por la invitación, Maritza. y bueno, la otra parte, ¿cómo inicia el libro? Sí, ¿Cómo inicia el libro? El libro inició cuando yo estaba en medio de un estudio de salud, estaban haciéndome una serie de estudios y nunca se me va a olvidar que me estaban haciendo un estudio donde me dicen, no puede respirar, jalar aire así fuerte, tragar saliva, no sé qué más. Y de verdad eso de que te quedes sin mover mientras no sabes qué están haciendo, ¿verdad? Y cosas así. Y aparte en un lugar bien encerrado y yo medio claustrofóbica, no, de verdad que yo decía, esto es horrible. ¿Cómo me calmo? Y empecé a orar el Salmo 23 para poderme calmar. Entonces de ahí estaba ahí. Y cuando yo estaba orando el Salmo 23, me di cuenta qué valioso es el poder de la palabra de Dios para ayudarte, ¿no? Entonces dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, y yo me sentía en un valle de sombra de muerte, ¿no? Ahí en medio de esa situación en la cual tú estás, en manos de otras personas, donde te sientes vulnerable, donde te dicen que un estudio va a determinar qué va a pasar con el resto de tu vida. O sea, no es tan fácil como que de repente estar tranquila, ¿no? Entonces eran dos cosas simultáneas. En el momento era la sensación física de estar, no te muevas, no tragues, no pases saliva, no respires profundo. Es más, respira lo más suavecito que puedas y si te puedes quedar, había un sonidito.
cuando oigas este sonidito, puedes descansar, pero cuando se quita el sonidito y estás en el silencio, no te puedes ni mover. Qué estresante y qué difícil, ¿no? Porque estaban haciendo pues como una especie de escaneo, ¿no? Y luego la otra parte que viene después de esto, este estudio hacia dónde te va a llevar, ¿no? Cuando ya salgo de ahí, prueba superada, y me dijeron, sí estuvo bien, ya nada más hay que esperar el resultado. Bueno, descansé y gracias Señor, me sostuviste y ya, prueba superada, pero seguía la siguiente parte que era, ¿qué te va a revelar ese estudio, no? Sí. Entonces vamos con el médico, así como un preámbulo de esto. Yo estaba teniendo dolores de cabeza muy intensos, muy... Yo hacía muchos años había vivido lo que era la migraña. Y esto no era igual a la migraña, pero era, creo que hasta más fuerte el dolor que el de la migraña. Entonces, en oración yo le decía, Señor, ¿por qué estoy teniendo dolores de cabeza? Si hoy mi vida está en paz, está en tus manos, descanso en ti, ¿por qué estoy teniendo estos dolores tan intensos? Y el Espíritu Santo me mostró que no era propiamente un dolor de cabeza, sino que empezaba en el cuello y de ahí se extendía hacia la parte del cerebro y luego iba como que subiendo. Entonces, yo ya lo sentía intenso cuando ya era como completo, que me envolvía la cabeza, pero no, el origen no era en la cabeza, ¿no? Entonces cuando ya yo decido, le digo, Señor, ¿y si es en el cuello qué hago? Y el Señor me guía y me dice, con un especialista, fui con un traumatólogo, y me mandan a hacer estos estudios. Y cuando ya vamos a la interpretación del estudio, ahí fue cuando me di cuenta que Dios es real. Ya lo sentía real y ya lo creía y ya tenía una relación con Él maravillosa, pero ahí fue cuando dije, de veras que tengo un Dios poderoso. Amén. Porque cuando vamos y me hacen el estudio, me dice el especialista, dice, yo soy el que coordino lo que es la rehabilitación en ¿cómo se llama? En el CRI. Dice, y como especialista y como jefe, yo hago muchas valoraciones de estudios sin ver a la persona. Yo nada más veo el estudio y digo, esta persona tiene esto. Dice, si yo no la viera a usted, el estudio que usted me está entregando corresponde a una persona que está cuadraplégica. O sea, el daño que usted tiene es en las cervicales 1, 2 y 3, es inoperable y ya debería estar cuadraplégica. Dice, la antesala de la cuadraplegia es tener un dolor insoportable, un dolor agonizante. Es como un pellizcamiento en el ramal nervioso y lo que hace esto es que pone a la persona en crisis de dolor, los tenemos que sedar, los tenemos que mantener medio dormidos para que puedan soportarlo, hasta que llega un momento en que los nervios se mueren por el aplastamiento que tienen y ya dejan de sentir dolor, pero ya no van a tener movimiento. Dice, y cuando yo la veo a usted, no puedo creer que usted sea la dueña de este estudio, que usted sea que sea su cervical lo que estamos viendo. Dice, porque de entrada no sé cómo anda caminando, no sé cómo tiene movimiento, no sé cómo es que ríe, porque mientras estábamos haciendo la antesala, mi marido me acompañaba a todos los estudios y ya lo conoces, sí, como es, y me tiene atacada de la risa. Y dice el doctor, ¿cómo puede tener el ánimo para reír con lo que le está pasando, ¿no? Movimientos y todo. Todo, o sea, el doctor dice, la persona dueña de este estudio es alguien que ya está cuadraplégica, es decir, sin movimiento del cuello para abajo, sin mover manos, ni brazos, sí, ni pierna, nada. Y creo que no brincaba nada más porque no podía ir, ¿verdad? Así es que ahí dije, tengo un Dios poderoso que es fiel y que Él dice que Él me sostiene con su diestra de justicia, ¿no? Entonces yo no podía entender cómo un estudio revela una cosa, pero mi cuerpo, mi vida revelaba otra, ¿no? Entonces yo dije, pues sí tengo dolor, pero no es un dolor tan insoportable como me lo están describiendo, porque todavía puedo reír, todavía puedo funcionar. A partir de ahí,
sí tuve que tomar muchas decisiones. De hecho, pasé casi un año incapacitada entre estudios. Sí me tuvieron que sedar un tiempo para ayudarle a mis nervios porque estaba muy, en los nervios al estar oprimidos o comprimidos se inflamaron mucho al grado de que se me estaba deformando el cuello. Entonces, sí tuve que pasar por un proceso donde me noquearon, etcétera. Pero de ahí Dios me levantó. Amén. Y entonces decía, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temeré. Amén. Ajá, el Señor estaba conmigo, su vara, su callado estaban ahí cuidando de mí, protegiéndome, sosteniéndome. Me pastorearás sobre pastos, wow. Ajá, entonces fue realmente el Salmo 23, no es solamente algo que oras en un estado de nervios, es un estilo de vida que puedes tener sin importar lo que te esté pasando, ¿no? Eso me gusta, un estilo de vida. Sí. Entonces, cuando ya yo salgo de ese momento, ya paso por, y me dicen reposo relativo. El reposo relativo es, ya no voy a estar dormida, pero tampoco puedo tener mi vida cotidiana. Dije, bueno, voy a tratar de escribir un poco. Siempre he tenido el hábito de la escritura como una forma de desahogo. Aún antes de tener un tiempo con nuestro Señor Jesucristo en intimidad, mucho antes de eso, siempre tenía la tendencia a escribir. Escribía como terapia, escribía porque me ha gustado, desde niña me ha gustado escribir ideas, pensamientos y cosas. Y incluso hubo un tiempo en el que no podía orar. En aquel tiempo no tenía una relación tan íntima con Dios y no hallaba cómo orar porque me distraía orando y mi mamá me dijo, pues escríbele cartas a Dios. Y entonces llené cuadernos y cuadernos de cartas a Dios y cuando luego las leía me avergonzaba mucho porque era una pedidera. Eran puros pliegos petitorios, Señor. Sí, y extrañaba eso. Entonces dije, bueno, mientras recupero mi vida normal, voy a volver a escribir. Empecé escribiendo, tratando de escribir a mano. No podía, el dolor sí, el esfuerzo de escribir a mano es algo que todavía no lo logro resolver hasta el día de hoy. Y dije, con la computadora yo empecé. El caso era escribir. Y yo decía, nada más voy a escribir media hora. Pues empecé con media hora, luego una hora y luego 2 horas y luego empezaron a salir muchas cosas y de ahí sale este libro, el escudriñar lo que es el Salmo 23, lo que significa para un verdadero hijo de Dios contar con un amor paternal. Y luego la otra parte que creo yo que para mí fue como un avivamiento, cuando no puedes hacer nada salvo ver que la vida pasa. Y que no te puede, al menos estarte conectando a la televisión, que era lo único que podía hacer, tampoco era lo que me convenía. Empecé a meditar mucho más en Dios. Y empecé a decir, bueno, conozco a Dios como mi papá, esta figura paterna tan extraordinaria que doy gracias a Dios que yo tengo un buen papá. Humanamente hablando, mi papá ha sido maravilloso conmigo, entonces como que de alguna manera tener a Dios como papá no fue difícil. Y yo digo, si mi papá humano, biológico, es capaz de tanto por mí, imagínate mi Padre Celestial que todo lo puede, como que de alguna manera descansó mucho, ¿no? Sí. Había también conocido a Jesucristo como el esposo fiel, de verdad, el esposo que suple todo. Porque yo llegué primero a los pies de Cristo antes que mi esposo, entonces de repente había ahí como competencia, ¿no? Entre mi marido y Dios, y dije, lo siento, mi vida, aquí te gana Jesús. Entonces, y conocerlo como el esposo amoroso también había sido muy padre, pero ahora dije, bueno, ¿y cómo es conocerlo como oveja? ¿Qué es el entrar en una relación con Jesucristo como mi pastor? Tal y como David lo pudo contemplar, y David como pastor veía cómo sus ovejas dependían de él y cómo él las amaba y las conocía una a una por su nombre y las identificaban y ellas respondían a él, ¿verdad? Sí. Y entonces dije, a ver, ¿qué puedo aprender de todo esto? Y empecé a trabajar en esta parte de, a ver, ¿cómo reacciono yo como oveja a un pastor que cuida de mí? Wow. Y empezar a entender lo que significa que haya alguien que cuida de ti, que no decides tú cómo quieres ser cuidada. La oveja nunca le va a decir al pastor cómo quiere ser cuidada. No, ni pégame acá, ni córtame acá, ¿no? Y todavía no me trasquiles, ¿ves? Todavía no tengo suficiente lana.
todavía no soy pachoncito, me voy a ver flaca, ¿no? Entonces, ahí entra esta parte de decir, ok, ¿cómo puedes descansar en la provisión de un pastor? De un pastor que está al pendiente de ti, que está al pendiente de que te toca comer, que te toca pasearte, moverte, cambiarte de redil, llevarte a este lugar, llevarte a este otro, educarte, corregirte, enseñarte, Entonces empecé a trabajar toda esta parte de mi posición como un creyente oveja, que para muchos es muy normal, ¿eh? Para muchos es como que es muy común. Llego a una iglesia a que me pastoreen y entonces entran en el modo oveja, ¿no? Que el pastor cuide, el sacerdote cuide de ellos, ¿no? Esa parte de bendíceme y ayúdame. Eso es lo que iba a decir, y sáname. O sea, es lo más común, ¿no? Sí. Pero para mí no era tan común porque soy muy independiente. Crecí siendo muy autosuficiente, muy independiente, entonces aprender a depender totalmente de Dios no era fácil para mí. Y ahora tener que dejar que Dios tome las decisiones por mí, porque yo estoy en un tiempo en mi vida en el cual estaba inmóvil, en el cual tenía muchas restricciones, en el cual pues era bien complicado, acostumbrada a decidir, a mandar, a establecer el ritmo de vida que quiero tener. Entonces entrar en esta actitud de dependencia de Dios como una oveja era algo totalmente nuevo para mi vida. Y no era lo que yo quería experimentar. Yo normalmente me gusta sentir que tengo el control de las cosas. Yo no sé si a alguien le pasa, pero yo creo quisiera... que las mujeres entendemos eso, ¿verdad? Y de repente ya no, de repente es, no, Dios decide por ti. Dios decide por ti y lo que Dios decida, eso va a ser lo mejor. Y fue todo un proceso y creo que el libro deja huella de ese proceso en el que he estado viviendo, aunque muchas cosas no las metí dentro del libro, porque llegó un punto en que decía yo, esto tiene que tener sentido para mí, pero también para los demás, ¿no? Pero sí creo que si lees entre líneas descubres que de repente está ahí una persona aprendiendo a vivir en total dependencia de un Dios que es amoroso, de un Dios que es fiel, de un Dios que realmente está bien enamorado de nosotros y bien involucrado con este barro. Amén, y que dice, a ver, esta figurita todavía tiene mucho impureza. Mucho que pulirle. Sí, entonces hay que, literal, déjame, la destruyo y la hago de nuevo, ¿no? Entonces yo pienso que pasé por ese proceso a través de esa situación. Y bueno, quedó como recuerdo de ese proceso tan largo y tan complicado, pues este libro, y que de alguna manera ha permitido que las personas puedan llegar a tener una experiencia con Dios desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Soltar tu vida y dejar que Él te guíe. Exacto. La verdad que yo vamos ya en el tema 8 para el 9. Hoy nos tocaba el tema Me pastoreará. Entonces, la semana antepasada vimos Aguas de Reposo. Y a través de cada estudio, yo en lo personal, ¿verdad? He vivido antes de venir a hablar el tema, experiencias maravillosas que tienen que ver con lo que es el tema. Y cuando llego aquí y lo comparto, puedo dar testimonio. Entonces, Dios es así de maravilloso, como dice usted, o sea, en su proceso, usted tuvo situaciones complicadas que le enseñaron a vivir la palabra de Dios en usted, y eso tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Como hijos de Dios, que podemos recurrir a la palabra del Señor y usarla como herramienta, que es una herramienta para poder salir adelante, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿quién es Mirna Carranza? Esa es la pregunta. Tenía que preguntarlo, tenía. Fíjate que yo difícilmente me puedo definir a mí misma porque llevo todo un proceso. Pero básicamente soy una mujer nacida de nuevo. Amén. Que Dios me ha dado muchas oportunidades, pero que tenía una vida muy complicada, tenía una vida muy difícil. Tengo un temperamento colérico y los temperamentos coléricos son muy difíciles de controlar.
por uno mismo, tratando uno de así como ejercer el control y el dominio propio y la inteligencia emocional, es muy difícil porque son temperamentos fuertes, son temperamentos violentos, son temperamentos muy emocionales, acá muy intensos, ¿no? Y entonces para mí era muy complicado tener paz en mi vida. Yo normalmente me iba a los extremos. O sea, yo ¿Blanco sí, o negro? sí, si yo estaba enojada, era así una furia volcánica, ¿no? Y si estaba feliz, estaba como castañuela en la Castañuela. algarabía, y cuando estaba triste estaba en la depre, o sea, no lograba tener equilibrio, ni tener esta parte centrada, tranquila, no podía. Siempre vivía en los extremos, y esto ocasiona muchos problemas con los demás. Sí. Entonces digo, Dios fue maravilloso y me depositó en un hogar donde tengo una mamá muy sabia y flemática, por lo tanto nunca la estresé al punto de generar un grave problema. Y mi papá, que sí es colérico y que él y yo sí teníamos así estos choques, trabajaba afuera, entonces de alguna manera yo como que mi temperamento era el más difícil en mi casa, ¿no? Hablo de mi casa de origen, ¿no? De mi familia de origen. Entonces, y Dios me manda un marido sanguíneo que es bien tranquilón, que es bien buena onda y todo, y eso me ayuda a tener cierta estabilidad, pero la estabilidad me la daba él, no la podía tener yo por mí misma, ¿no? Entonces, vivir con ese temperamento y sin conocimiento de eso, sin el entendimiento, sin la capacidad de la inteligencia emocional y nada, pues yo era difícil, era una mujer difícil de tratar. Aparte que sufrí rechazo, que sufrí síndrome del sándwich, porque nació mi hermano, Sí. el mayor, y era... Por eso es blanca. Sí. Y mi hermano era muy enfermizo, entonces la atención puesta sobre él, nací yo y ni me pelaron porque él estaba enfermo. Luego nace mi hermana y bien bonita y bien tranquila y bien diferente y nada berrinchuda, todo bien dócil, y entonces así como que yo quedé en el medio. Entonces toda la vida sentí rechazo y eso. Entonces eso me hizo más violenta, eso me hizo más agresiva, más intensa, ¿no? Entonces no era fácil lidiar conmigo, nada fácil. Cuando ya yo llego a los pies de Cristo, lo que el Señor trabajó conmigo fue el entendimiento, el conócete, ¿no? Y yo recuerdo que yo tuve una experiencia sobrenatural, una visitación de Dios, que de verdad es algo que marcó mucho mi vida. Yo había leído que el Señor bajaba a la tienda de las citas y que estaba ahí como Moisés, y yo le decía, perdón, no, adelante, le decía, Señor, yo quiero esa experiencia, porque nada más como conmigo, no, o sea, yo quiero esa experiencia. Y un día el Señor me la regala. Y yo no sabía que estaba viviendo esa experiencia, la descubrí después, pero en el momento estaba yo en oración y yo le empecé a decir al Señor que yo me siento avergonzada de quién yo soy y de tener el temperamento que tengo y todo. Y el Señor habló muy bonito conmigo y me dijo, es que yo te hice así. Y te hice así porque tengo un propósito para ti. Ay, Dios. Tengo este propósito y este propósito es importante y por eso te diseñé de esta manera. Y lo que tú ahorita ves como algo malo es porque lo usó el enemigo, pero usado por mí es diferente. Por ejemplo, a mí me decía que yo era terca y sí lo era, y me dice el Señor, es que la terquedad usado por el enemigo es necedad, pero usado por mí es perseverancia. Es persistencia, ¿no? Ahí vas, consistentemente. Aferrado, que le llaman a uno. Que eso me ha ayudado a tener disciplina, que eso me ha ayudado a tener estructura en mi vida, etcétera, ¿no? La autosuficiencia, ¿no? Esa parte de que no quiero depender de nadie, etcétera, de alguna manera también alejaba a la gente. Yo misma la alejaba y decía, no quiero depender de nadie, yo quiero todo. Y el Señor me decía, bueno, ese es el liderazgo. Es cuando dices, yo no tengo por qué estar esperando a otros para hacer las cosas. ¿Okay? Ahora, esa autosuficiencia hay que aprenderla a combinar con la total dependencia del Espíritu Santo. Amén. Pero al final del día no es malo. Y así se fue, ¿no? Otra de las cosas que en lo personal a mí me avergonzaban era la violencia en mi interior. Sí, es que soy una mujer violenta. Es que es como soy de Jalisco, no me gusta perder y cuando pierdo arrebato, o sea. Y el Señor me dijo, es que yo necesito una mujer de guerra. Valiente, amén. Ahí fue cuando yo entendí algo que Dios me había hablado mucho tiempo antes. Esta visitación de la que te hablo yo la tuve como en el 2010.
Y en el 2007, o sea, 3 años antes, Dios a través de una profeta me había cambiado el nombre. Y me había puesto Débora, yo ni sabía quién era Débora. Dice que, wow. Entonces ahí fue cuando entendí, yo te hice con este temperamento violento porque eres una mujer de guerra, porque eres una mujer capaz de pararse y hacerle frente a lo que venga. Exactamente, ¿no? Entonces, si yo me pudiera definir, me defino así, como una mujer que tuvo una segunda oportunidad y que entendí que era una mujer de guerra, que soy una mujer, Dios el diseño que Dios hizo para mí fue el de ser una mujer violenta, que hace oraciones violentas, amén, que separa sí. y defiende a hombres y mujeres, amén, del enemigo. Y cuando yo lo vi y en el momento dije, ¿en serio soy esa mujer, Señor? Pues dime cómo llegar a hacerlo, ¿no? Y creo que ha sido un proceso, pero sí, soy, no sé orar desde el clamor de angustia. Sé orar desde la posición de autoridad y de victoria que ya Dios nos dio. amén. Él dice, ya en la cruz todos los milagros fueron consumados. Hay un sí y un amén. Entonces, ¿por qué no lo tengo? Pues porque el enemigo me lo está estorbando. Pues ¿con quién me voy a pelear? Con el enemigo. Voy a arrebatar mi milagro, voy a jalar, voy a trabajar. Entonces, regresando al origen de cuando hablábamos del inicio de esto, cuando nos dan todo este diagnóstico, mi esposo sí se angustió y todo. Y yo le dije, a ver, esto es palabra de médico. Y no deja de ser un hombre. Pero Dios dice que por las llagas del yo soy sana. Amén. Entonces yo voy a pelear por mi sanidad. Y voy a arrebatar mi sanidad. Y aunque tengo días malos, la mayoría del tiempo es un buen tiempo. Porque yo no olvido, el estudio dice que estoy cuadraplégica. Eso dice. Eso dice el estudio. Así es. Y que además no solo es uno, fueron varios y todos coincidieron. O sea, no es que fue uno y salió mal. No, fueron varios estudios y todos coincidieron con lo mismo, ¿no? Entonces, sí creo que soy una mujer violenta porque arrebato mi salud todos los días. Amén. Porque no permito que un diagnóstico médico me detenga. Así es. Entonces, esto me ha permitido desarrollar en mí esta capacidad de lucha, esta capacidad de batalla, esta pelea, ¿no? Y por otra parte entendí que había gente que nacía con esas capacidades, ya como con un propósito de Dios, como mi caso, por eso fui hecha así, pero que había otra que tal vez no iba a ser una guerrera toda su vida, pero que tiene que aprender a defender lo que ya Dios le dio. Amén. Y entonces empecé a trabajar con más mujeres, con más personas, enseñándolas a orar desde esta posición de victoria. Entonces de ahí salió el libro de Mujeres en Pie de Guerra. Oh, de ahí sí. sale del entendimiento de que las promesas ya son el sí y el amén de Dios, nada más que yo tengo que orarlas y jalarlas y manifestarlas, ¿no? Amén, tomar, como dice usted, de la eternidad que ya se nos ha dado, ¿no? Echar mano, dice usted. Sí, echar mano de la eternidad. Mano, exactamente. Y hay una parte en el libro de Efesios que dice que ya tenemos todas las bendiciones, ya son nuestras, ya todas están en el cielo y están en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jalarlas del cielo a la tierra. Y eso solamente lo haces a través de la fe y a través de tu oración. Entonces, si tú estás orando todos los días diciéndole, por favor, Señor, bendíceme, Señor, dice, pues, ¿cómo te bendigo si ya te bendije? Así o sea, ¿cómo hecho está. Hecho está, yo ya te bendije. Sí. Entonces, es decir, a ver, yo agarro la bendición que ya Dios tiene para mí y la establezco. Amén. Y yo la determino para mi vida. Entonces yo declaro y oro con autoridad. O sea, el Señor dice en su palabra que Él quiere que yo sea próspera en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera mi alma. Yo declaro mi prosperidad, yo declaro mi salud. Yo me declaro en bendición diariamente. Yo todo el tiempo estoy orando desde esta posición de mío es. Amén, exactamente. Esto ya es mío. Sí. Entonces, creo que si yo me pudiera definir, me definiría así, como una mujer de guerra
que además le gusta empoderar a otras mujeres. Cierto, me consta muchísimo. La verdad que sí, independientemente de que somos hermanas en Cristo, tengo la bendición de ser compañera de trabajo de la hermana Mirna, de ser su asistente, y para mí es una gran bendición porque independientemente de cuestión espiritual, aprendo mucho en la cuestión del mundo, vamos a decirlo, ¿verdad? Como se le puede describir. Entonces, veo mucho cómo ayuda a mujeres emprendedoras. Una de ellas soy yo. Ajá. No tengo negocio ahorita, pero lo tendré. Ya tengo mentalidad de emprendedora. Pero gracias a Dios ha sido una bendición su vida, hermana Mirna, en mi vida. De verdad, muchas gracias. Pues coméntenos de sus demás libros. Yo solo comento aquí, es que ella tiene libros, es escritora, pero nunca digo los nombres ni hablo de ellos. Entonces, ahorita tengo 5 libros publicados por medio de Amazon. Tengo uno que fue el primer libro que escribí, se llama El Reino de las Princesas. Uh-huh. Es un libro profético en mi vida, o sea, Dios me lo mostró en el 2007 y yo lo escribí hasta el 2010. Wow. En el 2010 anduve muy, muy movida. Entonces, ese fue el primer libro. Y luego tengo 2 libros llamados Vitaminas para el alma y vacunas para el corazón, volumen 1 y volumen 2. Okay. Que son una recopilación de escritos, de fábulas, reflexiones inspiradas por Dios, que son lecciones de vida maravilloso, y que vienen en estos formatos de un tema en 2 páginas, 3 páginas, de tal manera que lo puedes leer y mañana me aviento otro y así, o sea, no, tedioso, ¿no? Ajá, tengo esos 3 y tengo Entre tus brazos, Señor, y tengo otro que se llama Como las águilas. Oh, sí. Que Como las águilas es un libro que escribí también en el proceso de el tiempo de recuperación. De hecho, cuando se publicó el libro, cuando salió a la venta, yo andaba, me acuerdo que con collarín, era cuando yo andaba y seguro andaba ahí, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, y ese libro se llama, el eslogan del libro es Renovarse o Morir. Que por cierto se va a hacer como una especie de estudio de media semana en nuestra congregación, en Piedras Vivas se llama nuestra congregación. Los jueves lo va a estar dando el pastor, las lecciones de cada día las va a estar dando una por jueves, iniciando a partir de mañana, reiniciando, porque lo iniciamos antes de las vacaciones. Uh-huh. Y mañana toca el tema de el águila en la Biblia. Cómo o por qué Dios usa al águila en la Biblia, como una figura como para... Una figura. Ajá, entonces está muy padre. ¿A través de qué página? ¿Por Facebook, verdad? Por Facebook es UFC Piedras Vivas. UFC Piedras Vivas. Por YouTube es Unidad Familiar Cristiana Piedras Vivas, es a las 8 de la noche. Y bueno, quien da el tema es el pastor, que es mi hijo, sí, y que le tocó vivir todos esos procesos conmigo, ¿no? Entonces, aparte de darlo, él lo vivió. Él lo vivió. Yo cuando escribí ese libro, haz de cuenta que escribía la lección y a la semana, escribía 5 lecciones y las entregaba a la siguiente semana. Entonces no me podía retrasar porque tenía ya un grupo de mujeres de estudio que son las que escriben parte del prólogo, y entre ellos estaba mi hijo. Wow. Así que a él le tocaba ver todo lo que hacía, vivir la experiencia, y luego también le tocaba cuando me friqueaba y obviamente que al escribir la primera con la que Dios tratara conmigo. Amén, así ¿Por qué es. lloras, mamá? Y es que esta lección está tremenda. Entonces, y ahora, bueno, él está dando. Hoy estaba viendo que se están moviendo aquí tus... A ver, ¿quién dice? ¿Quién habla? No sé, pero ahí vi a mi esposo que dice que sí soy guerrera. Más le vale. Y dice mi hijo... mira... Dice mi hijo, nació el 19 de febrero, sí, cierto, soy del 19 de febrero, el día del soldado. ¿Coincidencia? No lo creo, dice. Ya entiendo por qué el soldado, ok. Sí. Pues muchas... Y dice Betty, está formando un gran ejército, sí. Ah, claro.
Sí, Claro sí, que sí. sí, de hecho yo soy parte de Sí, y ¿verdad? tenemos como buenos soldados a las Amén. 5:30 de la mañana nuestro podcast Ay, devocional. así es. Entonces nos levantamos en el día orando y orando proféticamente, orando estas oraciones violentas donde Así es. no aceptamos un no por respuesta del enemigo. De Dios ya Así sabemos es. que ya nos dio el sí y el amén. No, no, o Amén. sea, el enemigo Confiadas lo estamos. que me quitó me lo tiene que devolver y yo simplemente lo oro, lo establezco y lo sostengo, ¿no? Amén. Y algo de lo profético de este año, recuerdo que nos decía nuestro pastor que este año es el año de restitución, ¿verdad? Ujú. Este año se tiene como el año de restituciones. Es que el Señor nos ama tanto que este año va a trabajar con nosotros mucho, porque para restituir también tenemos que pagar un precio. Ah, Así es claro, que, claro. como todo, tenemos que estar siempre al pie de guerra, como dice la hermana Mirna, para quien quiera ser parte de nuestra congregación, ¿verdad? Estamos en Privadas del Norte. La colonia se llama Privadas del Norte, está justamente al lado de Casabella. Así es. Entonces, la entrada es por donde está la entrada a la Universidad Guane. Es esa, la entrada se llama Avenida Bellavista. Bellavista. Es que yo Ajá. siempre ando por otra colonia. Ajá, sí. Entonces, es calle Huizache. Llego porque la gracia de Dios es muy grande, pero siempre la dirección la doy por otro lado. Pero aquí está Sí. quien puede ayudarnos, ¿verdad? Y darnos la dirección correcta. Y bueno, regresando al punto de lo que hablábamos de los libros, esos 5 libros los tengo publicados por Amazon, pero también tengo por medio de mi propia, Su página. sí, de una de las páginas de Facebook, tenemos ahí una agenda devocional que se llama Cara a Cara, que va como regalo de un paquete que se llama Mujer de Fe. Y dentro de ese paquete Mujer de Fe vienen mucho material también escrito. Viene una guía para perdonar, viene un manual de intercesión por los hijos, un manual de intercesión por la patria, por la nación. Viene también El pie de guerra, Mujeres en pie de guerra, viene el de medicina espiritual. Sí. Viene este libro que estás desarrollando a través aquí de radio, viene incluido en ese paquete Mujer de Fe. Todo es digital, es descargable. Y puede, bueno, leerse desde la tablet, desde el teléfono, desde la computadora, o se puede descargar en PDF para imprimir. Okay. Y viene ahí la agenda devocional, que es la misma que yo uso. Uh-huh. Donde trabajo la cita del día, qué me dijo Dios, qué le contesto yo a Dios, por quién voy a orar, qué cosas son importantes, cuáles son los retos del día, qué pasos de fe voy a dar en el día, por qué voy a dar gracias, qué testimonios tengo de parte de Dios. Esto me ayuda a mantenerme conectada con Dios todo el tiempo. Y pero también viene la parte mensual, ¿no? Todo lo que voy a trabajar, mis asuntos importantes del mes, todo, mi día a día. Entonces yo pongo ahí mis citas y oro por todo eso y todo lo que viene ahí queda contemplado dentro de mi oración. Entonces, ese viene de regalo en la compra del paquete. Del paquete Mujeres de Fe. Ajá, y viene el tablero de sueños. ¡Ay, sí! Mis sueños, hermanos de Dios. Cada año lo hago. Cada año trabajo en esa parte porque en el libro de Habacuc dice que escribamos nuestra visión en tablas de manera que se lea de corrido, dice. ¿Y qué manera más rápida de lectura que poner una imagen? Así es, Ajá, algo visual, rápido. Ajá, entonces yo lo he trabajado y tiene espacio para que uno lo escriba, pero también tiene para que le pegues ahí tus imágenes. Lo he trabajado con varias mujeres, hemos hecho esta dinámica de hacer este trabajo profético. Y bueno, es maravilloso ver cómo Dios sí cumple todo eso, porque dice ahí en Habacuc 2, 3 y 4, dice que aunque tardare la visión, va a llegar, no te desesperes, aunque tarde va a llegar, ¿no? Entonces, tengo muchos testimonios de mujeres que han hecho estos ejercicios conmigo y que luego dicen, mira, tal y como lo puse, así es ahora en mi vida. ¡Wow! Es maravilloso. Testimonios que aquí alguna vez vamos a escuchar, hermana. Claro. Dios. Claro. Pues estamos aquí con la hermana Mirna Carranza, ya les había comentado para todos los que estén por ahí escuchando apenas. Estamos hablando un poco sobre el libro Entre tus brazos y pues agradeciéndoles más que nada a los que están por ahí en la radio, dándose el tiempo de escuchar. No he checado el tiempo, no sé cómo andamos de tiempo.
Oh, todavía nos falta, todavía nos falta. Sí, la verdad que me encanta este tiempo porque cuando estoy aquí yo solita como que el tiempo se me hace chiquitito y ahorita la verdad que me ha rendido bastante. Gracias, hermana Mirna. Ahora, oye, está diciendo, ahorita el pastor, está conectado el pastor, sí, y dice, ya es que estábamos hablando, estabas recordando que dice que este año es de restitución, sí, dice, pero hay que obedecer a Dios para que Él nos restituya. Sí, por eso hablaba del precio, pastor, pero no dije cuál era, sí es cierto. Sí, la obediencia. La obediencia es cierto, hay que ser obedientes y pues es algo que a veces nos cuesta, como decía la hermana Mirna, a veces hemos tenido en nuestra vida secular o nuestra vida normal, ¿sí? ¿Correcto? Pues familias a veces que disfuncionales un poco, ¿verdad? Pues se tiene la bendición de ser de una familia hermosa, yo también, gracias a Dios, pero cuando nos ha tocado ser rebeldes en la familia, como que cuando venimos a los pies de Cristo, nos cuesta trabajo, bueno, a mí, la verdad, yo confieso que me ha costado. La rebeldía es algo que el Señor ha trabajado mucho conmigo, pero es tan hermoso que lo ha trabajado de una manera maravillosa, con amor. Sí. La verdad que con cuerdas de amor, como dice el Salmo, yo he escuchado que dicen, con voz de mando o con cuerdas de amor te habla el Señor. Y a mí me ha hablado de las dos formas, la verdad. Depende de qué tanto te sordeas. Eso sí, como que exactamente, no se sordeen, por favor, porque les va a costar. Oye, yo una vez yo oraba y le decía, Señor, yo quiero oír tu voz. Y Dios hablaba a mi corazón. Y yo como que no le ponía mucha atención a eso. Yo esperaba que iba a retumbar la tierra o algo. No sé. Sí. Y pero a veces uno tiene que tener cuidado con lo que ora, porque luego también Dios lo concede. Y me acuerdo mucho que la primera vez que yo escuché a Dios audiblemente fue regañándome. Y no un regaño feo, sino una voz potente, una voz fuerte, firme. Entonces, yo estaba teniendo una discusión con mi esposo. Y y sentí rico así como que salirme con la mía. Y sale mi esposo de la habitación dolido, lastimado. Y de repente escucho al Señor y me dice, ¿quién te crees tú para tratar así a mi hijo? Wow. Y yo, ¿ah? Y la voz fuerte, así potente. Y yo también le digo, pero, y en lugar de decir, es Dios, arrodíllate, taruga, ¿verdad? No, yo me puse a discutir con Dios. Y le digo, ay, pues es que el Señor, mira esto. Y le empiezo a acusar a mi esposo con Dios. Y me acuerdo que el Señor me dijo, el hecho de que Él no haga lo que tú dices no significa que esté haciendo las cosas mal. Wow. Y yo, ¡ah! Y una mujer sabia, pues se arrodillaría, le pediría perdón a Dios y correría y le pediría perdón al marido, ¿no? Pues no, no hice nada de eso. ¿Rebeldía? O hablando de rebeldía y de sordearse, sí. No lo hice. Y yo seguí buscando a Dios y empecé a sentir que las oraciones rebotaban en el techo. Wow. No era escuchada y así. Y primero pues lo busqué bien y así que por el lado amable y todo. Y después me empecé a enojar con Dios hasta que un día le reclamé. Porque ese es mi temperamento, vuelvo al punto, y ahora ni modo, le digo, ahora sí me hizo, ¿para qué me hizo así, ¿verdad? Y entonces le reclamo y le digo, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, tú dices que te busque y no apareces, que te llame y no contestas, y así me agarré a retar a Dios. Y el Señor volvió a hablar a mi corazón, con voz potente, y me dice, es que eres desobediente, orgullosa. Se te olvida que aquí yo soy Dios, no tú. Wow. Ajá, entonces así, y yo todavía así, pues, ¿de qué hablas, Willis? Como que no se escucha de este lado, ¿no? Entonces me recuerda ese, o sea, te hablé, te dije, y a pesar de eso, no te disculpaste con tu esposo, no te humillaste delante de mí, wow. Y todavía quieres que te escuche. No, así no funcionan las cosas. Ahí entendí quién era Dios, quién era yo, que estaba un rayo a punto de caer sobre mi vida. Se abre la tierra. Entonces, ahora sí, no, rápido me hinqué y le pedí perdón y salí buscando a mi marido. Y, amor, perdóname, ¿de qué? El otro, ay, amor, ya te perdoné. Y yo sí, no, tú sí, le dije, pero yo no había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ahí aprendí que a Dios o se le obedece o se le obedece. Amén. Sí, a veces en este anhelo de que tengamos con Dios una relación amorosa,
e íntima, vamos quitándole un poco lo majestuoso, lo soberano que es Él. Amén. Y que al final del día es el rey, y que como rey Él tiene la última palabra y nosotros no tenemos derecho a cuestionarle, ¿no? Y caemos un poco en esta parte de, Dios. Ajá, como si fuera alguien ordinario, no, el no, respeto, no. sí. Ajá, Dios sí, digo, es maravilloso, es bueno, es un papá tierno, amoroso, pero no deja de ser Dios y no deja de ser rey. Amén. De estar en el trono y de tener la última palabra, y porque su voluntad es así. Entonces, esa parte tenemos que aprenderla también, desarrollarla y descubrirla. No te apures, todos andamos tosijientos en este tiempo. Perdón, es que he andado un poco. Sí, así anduve yo, ya ves, los devocionales últimos. Ahora lo entiendo. Que no es tan fácil. Pero bueno, todo eso me ayudó a cambiar y ahora digo, prefiero ser obediente. Amén. Y también prefiero que Dios me corrija. Eso. Yo le digo, prefiero llorar en esta tierra un día, una semana, un mes, porque Dios me corrigió y me dio vergüenza y me sentía apenada, pero aprender, cambiar y no arriesgar toda la eternidad a perderla por estar de desobediente y de orgullosa. Exacto. Claro. Me disculpo, la verdad. Cuida. Es que me agarra de repente. Pues la verdad que ha sido una bendición. Ahí a medias hablando. Uh-huh. Quería que nos hablara un poco más de Mirna Carranza como mujer, como empresaria, como emprendedora. Quiero que la gente sepa que no todo es como que cuestión de religión o espiritualidad, sino que Dios combina las dos cosas, ¿no? Que nos bendice. Yo creo que tenemos que tener claro que todos somos llamados a tener una relación íntima con Dios. Amén. E incluso a servirle a Dios y no necesariamente tener un título religioso. Ok, entonces ahí va para las que me dicen pastora. Yo no soy pastora. Sí, yo normalmente digo, no ando corrigiendo a la gente ni nada, pero no soy pastora. Soy una mujer emprendedora, empresaria, tengo negocios. Yo tengo como negocio personal esta parte de ser consultora de negocios para empresas pequeñas y medianas. Me gusta mucho también ayudar a desarrollar al emprendedor, aquel que apenas va iniciando y no tiene nada, porque yo ya viví esa etapa sin capacitación y aprendí a la mala, perdiendo dinero, quebrando negocios, aprendí lo que era bueno, lo que no, a prueba y error. Y si yo le puedo ayudar a la gente a evitar esos tropiezos, pues me gusta mucho. Pero digamos que donde realmente está mi negocio concentrado es en el ayudar a las empresas que ya tienen empleados a generarles una estructura para que sus negocios sean negocios bastante viables, que sean negocios rentables, que todo aquello que invirtieron no lo pierdan, ¿no? Me especializo en empresas con números rojos, que ya están pensando en cerrar, porque le digo, la mayoría me dice, es que ya no tengo dinero. Y yo le digo, es que la mayoría de las veces no tienes un problema de falta de dinero, lo que tienes es un problema de falta de ideas. A veces es de falta de disciplina, de no tener orden en tu negocio, y por lo tanto está todo en el aire. Y es como un circo de 3 pistas y ya no hayas en dónde poner la mirada, ¿no? Entonces, ahí donde me gusta mucho trabajar. Sí. Y como he trabajado empoderando mujeres desde hace ya muchos años, fui invitada desde el 2019 a ser parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del municipio. Y me acuerdo que el que estaba de secretario en ese entonces me dice, quiero que haga lo mismo que usted hace, pero que ahora le paguen. De lujo. ¿Quién no quiere eso? Sí, entonces ¿verdad? Usted lo hace gratuitamente, pues ahora que le paguen. Y entré, precisamente yo fui invitada a participar para un programa de desarrollo de mujeres emprendedoras. Y ahora ya cambió la administración, me invitaron a quedarme en esta otra por toda la trayectoria, todo lo que logramos, y estamos ahora en el área de desarrollo industrial,
pero desde la perspectiva de ayudar al crecimiento de todos los dueños de negocios, desde el emprendedor, el comerciante, el que ya tiene una industria ligera, todas las etapas, porque todas requieren un área de industrialización. Aún el emprendedor tiene que comprender que hay mecanización, que hay automatización, que hay, y si lo enseñas desde el principio, pues es mucho más fácil. Entonces estamos trabajando toda esa área. Y bueno, digo, tengo eso y tengo, la pandemia me llevó a tener que entender lo que era el comercio electrónico. Me gustó mucho y tengo una academia virtual, una escuela virtual, donde a través de esa escuela doy cursos de emprendimiento, de plan de negocios, de todo esto mismo que hago, para los emprendedores, los tengo ahí. Pero bueno, es una escuela en línea. Entonces, mis alumnos, pues ya no nada más son de Reynosa, ya son del país y de otros países. Entonces, pues eso me emociona, me emociona mucho. ¿Dónde podemos encontrar a Mirna Carranza? ¿Redes sociales? En redes sociales, en Facebook, aparezco así como Mirna Carranza con Y, porque así está en mi acta de nacimiento, no es por marca, así está en mi acta de nacimiento, Mirna Carranza. En Facebook, mi página digamos, en el área de emprendimiento y todo eso, así. Mi página, mi perfil personal, mi nombre completo es Mirna Edith. Sí. Mirna Edith Carranza Sánchez, así aparezco en el perfil, es la forma más fácil y más rápida de que me encuentren. Y bueno, el negocio que tengo junto con mi esposo se llama Crea Negocios. Okay. Que también ahí por esa área nos pueden localizar. Ok, y se me estaba pasando, no hemos hablado de el maravilloso café de princesas. No se me podía pasar. Esa es otra de las veces en las que Dios me ha hablado fuertemente. Hablando. Escribí el libro El Reino de las Princesas y desde que lo escribí el Señor me dijo, haz un café. Y así le puso, el nombre lo puso Dios, Café entre Princesas. Wow, grandes. Ajá, entonces, y yo, ¿y qué es eso? Y yo le dije, pues mientras no me expliques no lo voy a hacer, o sea, como que me parece absurdo que me digas que haga algo y no me digas de qué se trata, ¿no? Órale. Y no me lo dijo. Entonces recuerdo que pasó el tiempo y no. Entonces siguió el Señor hablando y yo le decía, mira Señor, para poder hacer algo donde yo invite gente tengo que tener dinero a la mano, porque en cualquier lugar tú tienes que separar para un número de personas y si la gente no va yo voy a tener que pagarlo. Entonces o me das el dinero o a ver qué haces, o sea, porque como que aviéntate así, y el Señor insistió terco. Oh. Y un día fui a visitar a mi amiga Marta López y Marta estaba estrenando la terraza que tenía, la convirtió en un café. Wow. Y me dice, mira, ¿qué te parece para lo que tú quieras? Hacemos algún evento, lo que tú quieras, yo pongo el café, no tienen que consumir, el que no quiera consumir no hay problema, si no consumen pues no pagan, no hay bronca, y me lo pone todo así en bandeja de plata. Eso. Y entonces le digo, bueno, ¿qué te parece el año que entra, no? Y cuando salgo de ahí audiblemente me dice el Señor, a ver, me dijiste que querías todo fácil y ya te lo estoy poniendo todo fácil. O lo haces o yo te retiro mi apoyo. Wow. Entonces, no, hombre, que llego a la casa y le mando un mensaje. Oye, ¿qué te parece si el 17 de octubre empezamos? Rapidito. Inmediatamente. El Señor habló a mi corazón por ahí del día 10, un poquito antes del día 10, y el 17 iniciamos el café, acabamos de cumplir 8 años el café, y hago las invitaciones, hago todo, y ¿qué voy a hacer en el café? Y no me decía nada. Y era el 16 en la noche, y yo me voy a acostar, el Señor, ya mañana es 17, mañana voy a tener como 40 mujeres ahí, ¿y qué voy a hacer con ellas? No me has dicho nada. Estaba yo ya dormida como a las 3 de la mañana, sentí literal que me hicieron así en el hombro y abrí los ojos y me dice, levántate que te voy a explicar. Wow. Y a esa hora me explicó que iba a ser el café. Es más, inicialmente se llamaba café literario espiritual. Van a hablar de tu libro, El Café entre el Reino de las Princesas.
vas a hablarles del libro, vas a leer el libro, lo que estás haciendo tú ahorita, ese modelo que haces tú ahorita, Sí. inició en el café, con el Wow. libro El Reino de las Princesas. ¡Qué hermoso! Gracias, señor. Me acuerdo que me dijo, la primera lección es esta, vas a utilizar esta parte que escribiste, lo vas a desarrollar así, bla, bla, bla. Trabajé toda la madrugada, mi esposo se va a trabajar, yo me acababa de acostar, y se va a trabajar, y tiene un accidente mi esposo ese día. Y yo le decía, no es posible que además del nervio de que ese día era el día de café, tú te accidentes. Y yo dije, pues lo cancelo, ¿verdad? Me dijo, pues no lo canceles porque pues mucha gente no va a enterarse y va a llegar y no. Y estuve todo el día con mi marido en el hospital, que también fue un milagro ahí de Dios. Todo el día sin almorzar, sin comer y sin nada, en ayuno total por estar ahí metida con él. Una de mis mejores amigas, compañera de armas, esta Sarita, la doctora Sara, me recogió para llevarme al café. Wow. Sin almorzar, sin comer, sin nada. Como debe ir una llegué, si lo vemos. Llegué solamente con unas notitas en unas hojitas, que era lo que había estado hablando con el Señor en la noche, sin poderme preparar para nada. Y le dije, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras. Amén. Y así inició el café. Gloria a Dios. Ahora opera híbridamente. En aquel tiempo lo hacíamos ahí en el Café de Marta. La pandemia nos cerró y empecé a hacerlo por medio de redes sociales. Hay una página que se llama así, Café Entre Princesas, ahí en Facebook, todos los viernes a las 7. Y ahora que ya regresamos a la parte presencial, lo que hicimos fue invitar a mi casa, y desde mi casa transmito. Entonces tengo ahí a gente en la casa, de repente tienen una pachanga y todo. Un café riquísimo. Sí. Y transmito a las 7, y bueno, ahí también está esa posibilidad. Son estudios muy aplicables a la vida de la mujer, para que las mujeres tengamos sabiduría para vivir. Amén. Fíjese que ahorita que mencionaba en un principio cuando lo del café y que el Señor le puso todo y que usted todavía puso una fecha postergada, venía a mi mente cuando el Señor te da los talentos, ¿no? Ajá. O sea, esa parte que es aplicable en la palabra. Pues ya estamos por terminar. Les agradezco mucho a todos los que han escuchado. Agradezco primeramente al Señor que estuvo aquí presente, ¿verdad? Hemos podido sentir su presencia, hemos podido tener su gozo y su armonía a través de nuestras pláticas. La verdad es que yo estoy tan agradecida con el Señor. Ahorita que comentaba la hermana Mirna sobre el proyecto que Él le puso, este proyecto precisamente, así me lo dio el Señor. Amén. Reveló tal cual el nombre, tal cual lo que Él quería. Y así es Él, hermanos. O sea, lo que quiero hacerles llegar es eso. El Señor trabaja con nosotros de muchas maneras, y a lo mejor Él te está hablando el día de hoy a través de nosotros, de ese proyecto que ya te dio y que tienes que comenzar. Así es. Entonces tenemos aquí la oportunidad de tener una emprendedora. Así es que pues ya escucharon testimonio, palabra, consejo, y primero que nada el mensaje que el Señor quería que recibieras. Amén. Te damos las gracias por haber escuchado. Nos escuchamos más bien el próximo miércoles a las 7 de la tarde, desde la casa de mi padre. Estamos dándote gracias, y pues quiero comentar algo antes de retirarnos. No, simplemente darte las gracias por la invitación. Gracias. Me siento así como VIP. Pero claro, yo pienso que todos los hijos de Dios somos VIP. Amén. Así es que hay que creérnosla, no para vivir con altanería, sino con seguridad y confianza. Amén. Tenemos un papá que nos respalda en todo. Tenemos un Padre que da la cara por nosotros. Amén. Y que jamás nos abandona, siempre va a estar ahí a nuestro lado. Amén. Muchas gracias. Nos despedimos.